El tema de hoy es hacia dónde vamos, o mejor dicho, hacia dónde vas y hacia dónde vamos. Hacia dónde vas y hacia dónde vamos. Tiene que ver con la visión, ¿sí? Es importante definir un poco este tema como iglesia y nos define también como iglesia y como personas, como individuos, ¿no? Así que a esto vamos. Mire, empezamos con una frase que es famosa de Séneca. Nunca hay viento favorable. ¿Lo tienen? Nunca hay viento favorable. ¿Cuál es el secreto de la frase? Saber hacia dónde vamos. Esto es lo que nos quiere decir. Lo importante es que nosotros sepamos hacia dónde nos dirigimos. Si nosotros no sabemos hacia dónde nos dirigimos, jamás vamos a poder entender cuándo el viento es favorable para nosotros o no. O sea que vamos a andar por la vida siempre con el viento en contra. O, si hay viento favorable, no lo voy a disfrutar, no lo voy a saber aprovechar. ¿Por qué? Porque no sé hacia dónde voy. Por eso, fíjense en esto, cuando nosotros les preguntamos a los chicos o a los adolescentes, ¿qué quieren ser? ¿Qué generalmente dicen? No lo sé, sí, es verdad, por lo menos es verdad, ahora dicen no lo sé, ¿no? Pero en mi época, siempre surgían cosas, ¿no? Médico, bombero, policía, no si le pregunto a Robinson, médico, policía, bombero, astronauta, llegamos a decir algunos, pero para nosotros llegar a decir qué es lo que queremos ser, ¿qué tiene que haber pasado antes de que yo lo diga? ¿Qué tiene que haber pasado antes? Ajá. Y si haberlo pensado, ¿qué tiene que haber pasado en mi mente? Haberlo visto. Haberlo visto. Evidentemente, yo ya me tengo, si yo yo quería ser futbolista, ¿no? ¿Yo cómo piensan que me veía? ¿Con una bata blanca? No. ¿Me veía cómo? Con el pantalón cortito, los zapatos para el fútbol, con la camiseta de Messi. Me veía ya preparado me veía de esa manera. Vos ya visualizás lo que vos estás diciendo que querés ser, ya lo visualizaste antes. Es muy raro que te surja de la nada algo si no lo visualizaste antes. Por eso hay muchos, y fíjense que en los chicos, si recuerdan, generalmente pasaron muchos deseos. Primero quiso hacer una cosa, después otra. Y generalmente terminan siendo otra cosa, nada de lo que inicialmente lo pensaron, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas profesiones han pasado en nuestra mente de lo que queremos ser? ¿Y por qué no la terminamos? ¿Por qué no hemos podido concluir alguna de esas aspiraciones? Porque evidentemente nos faltó algo, nos faltó el apasionamiento, nos faltó dedicarle todo el esfuerzo, todo el ahínco si yo quiero ser médico, ¿qué es lo que tengo que pensar primero? Que tengo que ir a la facultad de economía, ¿no es cierto? Bueno. Claro, entonces yo tengo que pensar, para hacer tal cosa, ¿dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde me tengo que instruir para poder llegar a concluir un determinado aspiración que yo tengo, ¿no? Que se ha gestado en mi mente. Hay una frase de un señor que se llama Pedro Sifontes, dice que sin pasión no podemos completar una visión. Si vos no te apasionás, no vas a terminar la carrera. Difícilmente llegues a concluirla porque te faltó esas ganas de más, porque seguramente en el camino muchas cosas te han distraído,
muchas cosas te han sacado del proyecto inicial que vos tenías y te han desviado de esa visión inicial que tenías de querer ser. Y de pronto entonces te encontrás que no concluiste y podés sentirte, obviamente, fracasado o frustrado como mínimo. Si tu visión no te apasiona, difícilmente la vayas a completar. A veces, ya te digo, la tenemos bien definida, la tenemos clara, pero pasan muchas cosas en el camino por las cuales nos distraemos. En una organización, en una empresa, también tienen visiones, ¿no es cierto? Ellos, y muchas empresas grandes tienen su famosa visión o su lema y lo tienen bien claro para todos y sobre todo para sus empleados. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente en una organización, en una empresa, ¿la visión de quién es? Del dueño. Y entonces todos sus empleados se tienen que implicar en esa visión. Todos los empleados, y si somos empleados como alguna vez hemos sido casi todos, evidentemente por algún interés personal yo me involucro en esa visión, porque de alguna manera esa visión también me puede beneficiar indirectamente a mí. Obviamente si le va a la empresa, yo como empleado, ¿cómo me va a ir? Mejor, ¿sí? Si a la empresa le va mal, ¿cómo me va a ir a mí? Mal, y posiblemente si me quede sin trabajo. Evidentemente yo me puedo involucrar en una visión determinada, en este caso de una empresa, pero que no necesariamente es mi visión. Y seguramente tampoco, y como cada uno de nosotros somos totalmente distintos, cada uno de nosotros va a tener un apasionamiento distinto en concluir o realizar las tareas que les toca hacer en la empresa. No sé si me entienden lo que voy. Como hay somos distintas personas de distintas características, tenemos distintos intereses en la vida, distintas visiones, también tenemos distintos apasionamientos para realizar las tareas que tenemos que realizar en una determinada visión, por ejemplo, en una empresa. La motivación implica mucho y que estemos unidos en una misma causa no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hace poco, hace unos días, no sé si la mayoría no creo que lo sepa, pero el campeón de moto español Jorge Lorenzo decidió retirarse del motociclismo. ¿Sí? ¿Alguien sabe de la noticia? ¿Por qué se retiró? ¿Porque tenía miedo? ¿Lo dijo así? No, por la duda, porque yo no lo escuché, por eso te pregunto. Pero sí, lo que yo sí escuché es que ya no tenía motivación. Él ya no se veía campeón. Él de alguna manera la visión que tuvo inicialmente cuando corría moto, ¿qué quería ser? Campeón. Si le preguntabas a un nene jugando la pelota, ¿qué quería ser? Campeón del mundo. Entonces, la visión es lo que te motiva a vos a luchar en la vida para lograrlo y concluir o llegar a eso que aspirabas desde pequeño. Este motociclista lo que en su mente ya no podía lograr y ya no se veía campeón y por lo tanto tampoco tenía motivación. Y evidentemente, y estoy seguro, y ha tenido muchos accidentes en las últimas carreras, seguramente el miedo se te apodera de vos porque ya no tenés la misma seguridad en lo que vas a hacer. El doctor Cavadas, también, lo hablamos el otro día, ¿él quería ser médico? No, él quería ser veterinario. Y como no ponía la carrera acá, fíjense cómo es la vida de las personas y cómo a veces se concretan cosas o ocurren cambios en la vida de las personas debido a circunstancias que jamás pensamos ni la esperamos. Pero él quería ser veterinario y como la carrera era en Zaragoza, creo que era, siguió medicina aquí en Valencia y se recibió de cirujano plástico y a partir de ahí todo lo demás. Pero de lo que voy es, ¿cómo es que de pronto tenía una visión inicial, un anhelo, un sueño
y de pronto terminan en otra. Pero el transcurrir de toda su carrera, él mismo dice que al principio fue al África como una aventura quinceañera, de adolescente, fue al África y ahí empezó a descubrir otro sentido de vida para él, donde empezó a vivir y hubo un cambio radical en él, donde empezó a vivir austeramente. Teniendo todo lo que tenía en dinero, empezó a vivir austeramente. Su manera de pensar cambió rotundamente e incluso él se trae a la gente a su casa y viven con su casa para ser operados aquí en Valencia. Es importante que cada uno de nosotros tenemos una visión de lo que queremos ser. Tenemos una visión hacia dónde nos vamos, a dónde nos dirigimos. Como individuo, como familia. Si no sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, obviamente va a entrar el temor y el miedo en lo que hacemos y vamos a estar llenos de inseguridades y de oscuridad. Por eso tenemos que preguntar si la visión que perseguimos nos apasiona, si sabemos hacia dónde vamos y cuándo vamos a llegar a eso, y si la visión representa lo que podría ser, lo que debería ser. El otro día estaba esperando a Adriana del médico, estaba en la avenida esperando en el auto, en la Casa de la Salud, no me acuerdo cómo se llama esa avenida, y mientras esperaba, porque tuve que esperar bastante, mientras esperaba en el auto, estaba justo en la boca del metro, y sale un ciego. Y de hecho me pasó algo particular, vi dos ciegos. En esos minutos que estuve en la espera, vi a dos ciegos, ¿no? Pero uno iba acompañado con una especie de familia, era una esposa, no sé si, pero por lo visto eran cercanos. Y el otro iba solo, salía de la boca del metro, salía de la escalera y se dirigió. Yo iba en contrario al sentido que yo estaba, pero con el palito de los ciegos, ustedes saben cómo son los palitos de los ciegos, iba así, derecho. Y yo lo miré, incluso lo miré por el espejo, a ver cómo iba y a dónde iba, pero ¿usted cómo andaría con el palito de ciego? Claro, ¿me entiende? O sea, lo abro, pero él iba, ¿entendés? No, apenita era el recorrido. ¿Qué tenía claro él? Yo me decía, él sabía dónde iba. Y él sabía que el recorrido, y él tenía claro en su mente a dónde iba. Y eso le generaba seguridad. Un ciego que no sabe a dónde va y que el camino no lo conoce y que este camino es desconocido, seguramente toma más recaudo en el mover de ese palo. Nosotros en la vida cuando andamos y no tenemos claro hacia dónde vamos, aunque parezca que vamos seguros, estamos bien inseguros. Entonces, me llamó la atención y entonces la pregunta va a esto. ¿Un ciego puede tener visión? Dos contestaron, ¿eh? ¿Un ciego puede tener visión? Sí, puede tener visión. Puede tener visión. Por eso es importante que la visión lo que nos permite es saber a dónde vamos. Lo que pasa es que nosotros como videntes, como personas que tenemos la capacidad de ver, pensamos que la vista es la que nos ayuda a que nos dirigimos a donde nos dirigimos y vayamos bien. Y en parte sí. Pero un ciego, evidentemente, él aquí tiene claro hacia dónde va y eso es lo importante. No es tanto lo importante de lo que vos veas con tus ojos, sino en tu mente saber hacia dónde vas. La persona que incluso tenemos vista como nosotros y que podemos
dar gracias que la tenemos, aunque la vamos perdiendo. Vos tenés una posibilidad que es muy linda, pero también muy peligrosa, porque en el camino que vos, hasta donde vos te dirigís, que sabés y lo conocés y deseás, ¿qué puede pasar en el camino? Que te desvíes. Pueden haber distracciones. O lo más tristes, personas que ven un bar y una cerveza y a lo mejor se distraen. O personas que ven una sala de apuesta, un bingo, y se meten en un bingo y se distraen. Y puede pasar de que vos y esa vista te distraiga o te desvíe de lo que realmente, la visión que vos tenés inicial de saber a dónde vas. Y evidentemente eso no va a permitir que vos puedas concretar la visión. Por eso es importante saber hacia dónde vas. Eso es visión. Miren, el diccionario dice capacidad de ver, acción y efecto de ver, y de lo que yo te quiero hablar es cómo te ves en un tiempo futuro. Miren, alguna frase para que ustedes entiendan. En el accidente perdió la visión de un ojo, tiene problemas de visión. La expresión ver es apreciar por los ojos y los objetos mediante la luz. Otro ejemplo es, en 7 años seré médico, me dedicaré a sanar personas necesitadas de África. Es otro tipo de visión. Ahora, ¿cómo surge la visión? ¿Cómo se genera la visión? ¿Alguien tiene idea cómo es? ¿O a partir de qué es? Es a partir de la luz. La visión es a partir de la luz. Dice que la luz, y después ya lo vamos a ver, la luz cuando entra por el iris, se refleja o pasa por el lente, pasa por el lente que está interno y la imagen de esa luz que es reflejada se refleja en la retina. Esa imagen reflejada en la retina se traduce, después no sé con cosas más, algo lo estudié más o menos, pero por los conos y los bastones, y va a unas células nerviosas, y esas células nerviosas envían pulsos eléctricos al cerebro, que es el que digitaliza la imagen que vos viste. Entonces, volviendo, la imagen se genera por la luz que entra por el iris, se refleja y llega al cerebro y el cerebro la digitaliza. ¿Cómo piensan que es una cámara de foto? ¿De dónde surgió la cámara de foto? De la visión. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido para que vayamos entendiendo lo que vamos a ir ahora. Yo les invito a que cierren sus ojos un ratito y seguramente les va a pasar de que ven tan oscuros y no tienen una imagen. A lo mejor si lo cerraste recién, seguramente tendrás la última imagen. Pero si te mantenés un rato así con los ojos cerrados, vas a ver oscuridad, y lo único que vas a tener son pensamientos, pero no vas a tener una imagen en sí. Ahora, cuando yo te digo, direcciona tu cabeza al lugar que vos quieras, no importa dónde, y tenés que abrir y cerrar los ojos rápidamente, o sea, un segundo. Abrís y cerrás los ojos directamente, o sea, lo abrís y lo cerrás y lo mantenés cerrado. Háganlo. ¿Ya lo abrieron y cerraron? Tienen una imagen, ¿no? Tienen una imagen ahora. ¿Sí o no? Pueden abrirlo ahora. Eso es como una cámara de foto. La imagen ya está. Lo que pasa es que en la cámara de foto, antes estaba el rollo, la película sensible, que a través de la luz modificaba esa película y había que revelarla. Hoy en día están las cámaras digitales y bueno, hay un sensor y un procesador que cambia. Pero miren qué interesante, es que la imagen se ve al revés. Cuando pasa por la lente, la imagen sale al revés, pero el cerebro se encarga de verla bien, correctamente como pasa por los ojos. ¿A qué voy con esto? Qué importante es entender un poco tiene que ver con la creación de Dios y cómo Dios nos creó. Es tan increíble todo lo que hay en el cuerpo humano, que con solo eso tenemos que darnos cuenta de
de que la mente maravillosa que nos creó, ¿no? Vamos a Juan 8:12. Dice que Jesús, esto es después de Juan 8, donde estaba la mujer adúltera, ¿no? Y viene este momento. Dice que Jesús habló una vez más al pueblo. Esta es la versión, nueva traducción viviente. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Vos imaginate que esto lo dice en la época que lo dijo Jesús, porque nosotros hoy por hoy tenemos mucho más conocimiento de cómo funciona el ojo, que obviamente no lo tenían en esa época. Pero Jesús se despacha con esta frase, que yo soy la luz del mundo, para que ellos interpreten, vaya a saber qué. Y ellos se quedaban. Y sigue diciendo: si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz que lleva a la vida. Entonces, si yo analizo este versículo, vemos que Jesús nos está hablando de qué luz y de qué oscuridad nos está hablando. ¿De esta luz que justo prendieron? ¿Está hablando de la luz que me permite caminar? ¿De la luz en un ambiente? ¿De qué luz está hablando? ¿Y de qué oscuridad? Obviamente no está hablando de la luz y la oscuridad del corazón. Él está hablando y nos está hablando íntimamente de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, porque la luz es lo que permite, como les expliqué antes, si me entendieron, la luz es lo que permite que vos veas cosas distintas, que vos tengas una visión particular, hermosa, esperanzadora, sanadora, positiva. Por eso Él se define como la luz del mundo, esa luz necesaria para que entre por mis ojos y llegue a mi corazón y defina una determinada visión. O sea que la luz de que nos está hablando Jesús y de la oscuridad se refiere a la del corazón. Ahora dice bien claro, y ahí viene lo otro: si ustedes me siguen, fíjense que yo soy la luz del mundo, pero si ustedes me siguen, claro, Él es la luz, pero falta algo, que yo necesito seguirlo. ¿Cómo voy a yo aprovecharme de esa luz? Solamente es siguiéndolo. Y obviamente tampoco vamos al aspecto físico, porque hoy no lo tenemos para seguirlo, lo podemos seguir intelectualmente. Pero visto y de la época que el Señor lo dijo, y a los discípulos tenían que reflexionar todas estas palabras que Jesús enseñaba. Si ustedes me siguen, y entonces dicen, no tendrán que andar en la oscuridad. Evidentemente también cuando hablamos de la oscuridad nos trae, es sinónimo de ¿qué la oscuridad? ¿Similitud de qué? La oscuridad. Peligro, maldad, temor, miedo a que nos pase algo, el no ver y estar oscuro y no identificar las cosas es sinónimo de que seguramente, y si está muy oscuro, te paraliza incluso porque no tenés ganas de dar ningún paso porque no ves nada. Por eso Jesús está diciendo bien claro: yo soy la luz del mundo que ustedes necesitan, si ustedes me siguen, y no andarán en oscuridad. Quiere decir que si yo no tengo la luz de Jesús, ¿cómo ando yo? En oscuridad. Quiere decir que es inevitable, que no hay otra. Yo ando en oscuridad por más que tenga esta luz que tengo hoy acá. En mi corazón hay oscuridad. En mi corazón hay una oscuridad que no me va a permitir ver las cosas buenas que trae la luz del Señor. Esa luz me hace saber de dónde vengo y a dónde voy. La luz del Señor lo que me hace primero es entender quién soy, me da la identidad,
reconozco de dónde he venido y que yo no soy una casualidad de este mundo o de dos personas, sino que ya estuve en el corazón de Dios y ya yo sé o me permite saber de dónde vengo en realidad y me permite saber a dónde voy a ir y a dónde voy a llegar. Por eso es importante la visión, entender la visión, porque si no yo ando por la vida, puedo andar la vida con visiones, pero que no son trascendentes o no son trascendentales. Y peor si fueran negativas o destructivas. Juan 8:14 en el mismo pasaje dice, justamente Jesús lo dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Esa era la seguridad que tenía Jesús cuando anduvo a este mundo. Él anduvo con una seguridad y una convicción porque sabía y tenía claro cuál era el propósito de su vida. Él sabía hacia dónde iba, él tenía todo claro. En cambio nosotros sufrimos y tenemos miedo porque no tenemos claro eso. En la prédica pasada estuvimos hablando de la causa y hoy estamos hablando de la visión. Y es importante que esa visión solamente puede venir cuando la luz del Señor es la que penetra en ti para poder definirte cuál es el lugar o la dirección a donde tenés que dirigirte. Einstein decía, la oscuridad es la ausencia de luz. Y en este caso es la ausencia de la luz del Señor. Entonces, la pregunta es, cada uno tendrá una visión. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una visión determinada. Ahora es, ¿qué luz generó esa visión? ¿Qué luz generó ese motivo de vida que tú tienes? ¿Quién es esa luz que ha penetrado a través de tus ojos, figuradamente, y ha generado una ilusión en tu vida para decir, a esto voy? Cuando la luz del mundo entra en tu mente y tu corazón, ¿cuál es la visión que se genera en vos? ¿La luz de Jesús generó alguna visión en ti? ¿O seguís pensando como los empleados en la visión de una empresa? Bueno, ahora esto me interesa porque si la empresa le va bien, yo recibo un salario y como me va bien con el salario, me puedo conquistar esto, lograr tener un auto, una familia, mantener mis hijos. Entonces, es por interés que yo estoy. Mi visión personal a lo mejor se conjuga con la visión de una empresa, pero es por interés. Acá es muy distinto, cuando la luz del Señor es la que penetra y ella dice a tu corazón a dónde tenés que dirigirte. ¿Quién tenés que ser y a quién tenés que servir? Por eso, Mateo 5:14, fíjense en qué dice ahora, lo que dice Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ahora nos lleva a nosotros que somos la luz del mundo. Él dice ahora que dice como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina todo lo que está en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La luz aquí, ¿cuál sería? Las buenas acciones. La luz ahora sería las buenas acciones nuestras como creyentes, como hijos de Dios. Esas buenas acciones, esa luz tiene que penetrar en el corazón de las personas que nos ven, pero para que nuestra luz realmente sea buena y sea la del Señor, la visión que se tiene que generar en esas personas que no conocen a Dios es que alaben al Padre Celestial. Porque si nos alaban a nosotros, es que la luz mía es una luz dañina que no es la de Dios. ¿Me entienden, no vamos? De alguna manera predicamos la causa de tu vida, el propósito, la identidad. Hemos predicado
Vimos al apóstol Pablo en estos días que el apóstol Pablo decía que ya no vivimos para sí, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Tenemos claro también, como vimos el miércoles, vimos a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo obligaban a que tenían que adorar una estatua de oro de Nabucodonosor, y como lo obligaban, los querían meter, si no lo adoran, van al horno de fuego. ¿Y ellos qué decidieron? Dijeron, no, nosotros, nuestro Dios es nuestro Dios y solo a Él adoraremos y serviremos. Entonces, esa claridad y esa visión solamente tiene que haber venido de Dios para que tengan esa fortaleza y esa decisión de vivir por lo que querían vivir y morir por lo que tenían que morir, porque dijeron que si aún así no lo hiciera, si aún así Dios no nos librara del horno de fuego y de ti, rey, si aún no lo hiciera, nosotros igualmente no adoraremos a ese Dios. Y esa es la convicción y la seguridad que tiene que haber como hijos de Dios, de una visión que se generó en nuestra mente, en nuestro corazón, que es a partir de la luz de Cristo. Claro, ustedes me van a decir, y bueno, pero ¿cuál es la visión? Bueno, justamente si yo no busco de Dios, estoy en mis intereses, evidentemente va a ser muy difícil que yo encuentre que esa luz permee en mi mente y mi corazón y me dé una visión distinta. Es decir, la causa es el motivo por qué hago las cosas, porque vivo. Nuestra causa obviamente es Jesucristo, lo hemos dicho el otro día. Nosotros el otro día vimos que, les comentaba que estuvimos en el culto unido, en el último culto unido de Valencia, y en ese culto unido el lema era un mismo sentir. Y ese lema de un mismo sentir, y el pastor que predicaba nos dejaba bien claro que podemos ser distintas iglesias, de distintas denominaciones, de distintas culturas, de distintas formas, pero había una cosa que nos unificaba, era la causa. Y la causa era Jesucristo. Y la visión era que Jesucristo alcance a Valencia. Y entonces, claro, vos te direccionás y como iglesia sabés a dónde vas y cuál es el sentido que tenemos como una iglesia unificada en la causa. Una iglesia universal. Por eso era importante entender la visión y entender que esa visión va a surgir por la luz de Jesús y solamente por sus enseñanzas, y esa visión va a darle el vuelco a mi vida para decirle a dónde voy, a dónde me dirijo, para yo vivir una vida gloriosa y llena de bendiciones. Y aparte de aflicciones también, pero que sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, pero también sabemos que no tenemos que tener miedo porque Jesús ha vencido. Y yendo a esto, la visión de Casa de Jesús, ser una comunidad que viva de acuerdo a la Biblia y que crezca como una familia apasionada por ayudar a las personas que conozcan a Dios y a Jesucristo. De alguna manera tenemos que entender de que, ¿cuál es la visión? Las iglesias podemos tener distintas visiones, pero tenemos una causa común y que la causa es Jesucristo, ¿sí? Pero básicamente tenemos una visión donde, primero, tenemos que ser una comunidad, un conjunto de personas que estamos aprendiendo, que estamos enseñando de lo que son los principios bíblicos, de lo que es la palabra de Dios y lo que tiene que ser referente para nuestra vida, lo que tiene que indicar nuestra manera de vivir, lo que tiene que indicar nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida, de alguna manera, esa es la luz de Jesús, la que de alguna manera entra en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos da una visión de vida donde nosotros nos empezamos a apasionar, porque ya no depende solo de mí esto, sino que yo ya no vivo para mí, sino que vivo para aquel que murió y resucitó por mí, que a la vez tengo que amar y decidir amar lo que Él amó. Y en este caso son las personas que no conocen al Señor. Y son las personas que yo tengo que ayudar a que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esto es la vida eterna. Claro, por eso nosotros que hablamos de vida eterna parece que es solamente cuando nos morimos, pero Pablo le decía a Timoteo, echa mano a la vida eterna. O sea que Timoteo tenía que echarle mano a la vida eterna. No es solamente. La vida eterna es que conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna?
que conozcan a Dios, a ti Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, nosotros, si tenemos la luz de Jesús, si vemos a Jesús, también vemos al Padre y también tenemos la vida eterna y la podemos disfrutar hoy mismo aquí. Y tener la convicción de lo que a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Por eso a nosotros nos cuesta tanto enfrentar los problemas de la vida, porque justamente no tenemos claro hacia dónde vamos, porque no tenemos una visión de vida y una visión como iglesia. Por eso lo que debemos hacer siempre es, antes de emprender cualquier misión, cualquier tarea, es ver si cumplimentamos la visión, si no nos apartamos de nuestra causa. Eso es lo que tendría que de alguna manera plantearnos. Miren, Jesús tenía claro una cosa. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para reconciliarnos con Dios Padre. Obviamente tiene que ver salvarnos, ¿sí? Porque estábamos perdidos. Juan 3:16 que decía, ya saben, ahí lo tienen. Evidentemente era tal el amor que tenía el Padre con nosotros y esa era la causa de Jesucristo, la causa del Padre, que Él nos amaba tanto y que Dios mismo no quería que estuviéramos perdidos. Por eso Él generó que a partir de la entrega de su Hijo nosotros seamos salvados de esa perdición en la que estábamos viviendo. Y entonces eso era claro que lo que tenía Jesús, que para eso estaba en este mundo y para eso Él murió sin ningún problema. Jesús vivió y murió por la causa del Padre. También era el puente. Juan 14:6 dice claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo último que dejó y que lo último que hizo el Señor fue, lo resumí en esto, comisionó ¿a cuántos? Pero su comisión fue a 11. En esa comisión final, en las últimas palabras de Jesús, comisionó a 11. ¿Para qué? Para que sean ellos lo que expandieran las enseñanzas de Jesús. Con esa comisión, por eso, qué claro tenía la vida de Jesús. Él tenía claro para qué estaba en este mundo y él sabía que su vida era corta. Y a veces nosotros nos asustamos porque nosotros pensamos que nuestra vida tiene que ser de 100 años. ¿Y si no es de 100 años? Pero si tengo miedo porque tengo 50 y porque si tengo 30 ¿por qué tengo que vivir por miedo? Si yo tengo claro cuál es la visión de Dios, si yo tengo claro de dónde vengo, si tengo claro que vengo de Dios y que soy una criatura de Dios que me creó con un propósito, por una causa, yo no tengo que tener miedo porque sé a dónde voy. La causa de tu vida es la causa de la iglesia Casa de Jesús. La visión de Casa de Jesús es tu visión. Podemos estar constituyendo una congregación, podemos estar constituyéndonos como una familia, una pseudo familia, pero a lo mejor todavía nuestras visiones están manejadas por realmente cuáles son nuestros intereses. Y el punto es que el que tiene que marcar la visión en mi corazón y en mi vida es el Señor. Por eso yo tengo que entender si esta visión de esta iglesia es mi visión, si es por la cual yo voy a vivir. Miren, sin causa y sin luz no tendrás visión trascendente en tu vida. No vas a saber hacia dónde vas. No tiene sentido tu vida. No tiene sentido porque, ¿para qué lo haces? Bueno, yo vivo porque, yo pienso en el trabajo porque tengo que alimentar a mi familia, está muy bien, pero eso tiene un recorrido, tiene un tiempo. ¿Y después? Bueno, después que sean grandes ellos ya se casan y cuando se casaron mis hijos y ya está, y después. Bueno, después quedo yo con mi esposo y después. Por eso nuestra visión de vida es trascendente. Sin sentido ni pasión,
no concretarás nada en tu vida. Y lo peor de todo, que cuando vengan las dificultades a tu vida, no vas a saber enfrentarlas. Por eso Jesús en Hebreos dice bien claro, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, por el supremo gozo que tenía delante. Jesús tenía claro y sabía que lo importante acá era la causa de mi papá. Nosotros vivimos y no sabemos cuál es nuestra verdadera causa. O nuestras causas pueden ser temporales o determinado tiempo muy cortas, pero que no son eternas. Y que no me da seguridad de vida. Y no me trae paz. Y no me trae bendición a mi vida, porque tampoco tengo nada para dar. Nada para llevar esperanza a este mundo. Para decirle a este mundo, si seguís a Jesús, la luz del mundo, tu vida va a cambiar. ¿Con qué seguridad le podemos decir algo a una persona si yo no lo estoy viviendo?